La semana pasada se empezó una enseñanza llamada un capítulo mejor o un mejor capítulo. Y cuando yo escucho la palabra capítulo, no puedo dejar de pensar cuando leo un libro y vemos que los libros están formados por capítulos y cuando uno empieza a leer un libro, te das cuenta que hay capítulos que realmente marcan tu vida, lo que te enseñan. Hay capítulos que quizás son redundantes, hay capítulos que quizás no son tan entendibles, pero hay capítulos que son muy buenos y nuestra vida es como un libro, dijimos, porque nuestra vida tiene distintas temporadas. Vivimos la temporada que nacemos, la temporada de la niñez, de la adolescencia, adultez, el matrimonio, cuántas temporadas. Y durante todas esas temporadas nuestras vidas han sido como capítulos. Algunos hemos tenido, recordamos buenos capítulos de nuestra vida, otros recordamos quizás malos capítulos de nuestra vida, pero un capítulo es algo corto, es algo temporal. Un libro tiene varios capítulos. Un libro no te quedas jamás en un solo capítulo, sino que tienes que terminar ese capítulo y empezar un nuevo capítulo. La vida en Cristo es algo parecido. Pero lo importante de todo es que Cristo nos promete que con Él siempre vamos a tener el mejor capítulo. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Y la semana pasada nos inspiramos en la historia de Ruth. Me encanta cuando la Biblia usa a mujeres como ejemplo de que se levantaron y se fortalecieron. Y la historia de Ruth realmente es una historia, se puede decir una historia de amor, pero a la vez una historia trágica. Realmente es una historia que tiene muchos complementos donde se ve fidelidad, se ve amor, se ve tristeza, se ve dolor, se ve luto. Es una historia realmente que va acompañada de muchas situaciones. Y vemos que en algún momento los protagonistas de esta historia, que son Noemí, que es la suegra de Ruth, Noemí junto con su esposo decidieron, dadas las circunstancias que estaban pasando en esa ciudad, decidieron huir, escapar y se fueron, dice, a Moab junto con sus dos hijos. Tenían dos hijos varones, Noemí y su esposo, Elimelech. Pero ¿qué pasó? Que ellos huyen hacia Moab creyendo que van a encontrar la solución a sus problemas. Y cuando llegan a Moab, sus hijos conocen a dos mujeres, una de ellas Ruth, la otra Orfa, se casan y viven durante 10 años en Moab. Hasta ese momento parecía todo que había salido bien. Hasta ese momento parecía que habían tomado la mejor decisión al haber huido de la tierra donde vivían ellos. Antes vivían ellos en Efrata, lo que ahora se llama Belén. Pero resulta que después de 10 años mueren los dos hijos de Noemí y Elimelech. Obviamente ahí se pasa un momento muy duro, porque una madre pierde a dos hijos y debe ser demasiado doloroso perder a dos hijos prácticamente simultáneamente. Y encima eso produce dos viudas, dos mujeres se quedaron viudas, fueron Ruth y Noemí. Entonces vemos que esta historia realmente está acompañada de mucho dolor. Sin embargo, vemos que estas mujeres moabitas, después de haber vivido todo ese tiempo, tuvieron que tomar decisiones. Y vimos la semana pasada que si queremos que Dios obre en nuestra vida y en nuestras circunstancias, porque así como las circunstancias que vivieron Ruth, Noemí, si nosotros también queremos que Dios obre en nuestra vida, en nuestras circunstancias, y que realmente cumpla su amoroso propósito en nuestra vida, hay condiciones que debemos cumplir. Y hay condiciones que a veces no nos gusta. Ruth, para alcanzar el propósito en su vida, tuvo que cumplir muchas condiciones, dolorosas, sí, pero las tuvo que cumplir. Y esas condiciones las vemos completamente registradas en todo el libro de Ruth.
cómo Dios, para cumplir un propósito y cómo para poder vivir el mejor capítulo de nuestra vida, a veces tenemos que pasar circunstancias adversas. Vimos la semana pasada que un mejor capítulo empieza con una decisión. Tú estás viviendo el día de hoy el resultado de la decisión que tomaste en el pasado. Y ya estás a punto de tomar decisiones. Ten mucho cuidado las decisiones que tomes. Imagínate, a veces tomamos decisiones guiadas por nuestras emociones. Muchas veces hacemos cosas guiadas por la emoción y no por la dirección del Espíritu Santo. Imagínate, este hombre, Elimelech, esta mujer, Noemí, estos hombres decidieron huir de la muerte. ¿Por qué decidieron huir de la muerte? Porque la ciudad donde estaban viviendo en hambruna. Y ellos escaparon supuestamente de la muerte y tomaron la decisión de irse a Moab. Sin embargo, en Moab encontraron la muerte, porque allí murieron sus hijos. Murió también Elimelech. 3 muertes. ¿Cuántas veces tomamos decisiones pensando que huir de esa situación va a mejorar nuestra vida? Pero a veces la decisión que estamos tomando no es guiada por el Señor y más bien esa decisión nos lleva a resultados peores. ¿Por qué? Porque no tomamos decisiones guiadas por el Espíritu Santo. Y por eso que decimos que la mayoría de nuestros problemas, la mayoría, son la consecuencia de un corazón desobediente e incrédulo. La mayoría de nuestros problemas que vivimos, la mayoría, son el resultado de un corazón desobediente e incrédulo. Y eso fue lo que le pasó a esta pareja de esposos. Vimos también que un mejor capítulo empieza en Belén. Belén, ¿qué significa? Casa de pan. Qué bueno que después que tomamos decisiones equivocadas, todos tomamos decisiones equivocadas, pero lo importante es reaccionar. Lo importante es arrepentirse. O sea, arrepentirse es cambiar de dirección. Y qué bueno que estas mujeres, después de lo que les había pasado, se enteraron que la tierra que habían huido estaba siendo muy bendecida. Ahora estaba habiendo gran cosecha en Belén y estas mujeres dice que decidieron regresar. Y eso es bueno cuando tú decides regresar, cuando tú decides volver. Ok, has estado con una actitud equivocada, has estado haciendo mal las cosas, has estado pensando mal. Bueno, ok, pero es tiempo de regresar, es tiempo de volver hacia Dios, es tiempo de arrepentirnos. Cada vez que tú y yo desobedecemos al Señor y nos apartamos de su voluntad, es el momento para volverse a Dios. No es el momento de renegar de Dios. No es el momento de buscar excusas, de buscar justificaciones. Estas mujeres decidieron volver al lugar que siempre fue una bendición. La tierra que ellos nacieron siempre fue una bendición. Pastor Sergio decía justamente que cuántas veces sucede que muchas personas creen encontrar la bendición en otro lugar cuando Dios te puede bendecir en este mismo lugar. ¿Cuánto dicen amén? Porque el Dios que está acá en Sullana, que está en Piura, es el mismo Dios que puede estar en otro lado. Cuando Dios decide bendecirte, lo hace en el lugar que tú decides que sea el lugar de tu bendición. ¿Cuánto dicen amén? Y Dios tiene cosas mejores y ellos entendieron, estas mujeres entendieron que tenían que regresar. Vimos también que un mejor capítulo empieza pasando la página. Ahora, qué importante es
voltear la página de nuestra vida. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil. No es fácil voltear la página, pero es mejor voltear la página. Dice que esta mujer, Noemí, dice en Ruth 1, 20 al 22, ya no me llamen Noemí, dice, respondió ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Esta mujer quizás humanamente tenía razones para sentirse amargada. Había perdido a su esposo, se había quedado viuda y había perdido a sus 2 hijos. O sea, tamaña tragedia. No solamente quedarte viuda, sino perder a tus hijos. Y obviamente esta mujer dice, por favor, mi vida es una vida llena de amargura. Ya no me llamen Noemí, porque Dios me ha afligido. Inmediatamente Noemí, la razón de su desdicha se la vuelca a Dios. Y dice que así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera Ruth la moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Mira, ¿cuántas veces puede pasar en nuestra vida que a raíz de una circunstancia difícil, dolorosa, hay circunstancias de nuestra vida que van a pasar que no pretendas buscar respuestas? Hay veces que no va a haber respuesta de parte de Dios. A veces hay personas que quieren sentarlo a Dios en el banquillo de los acusados. ¿Qué podemos nosotros? Hay una característica de Dios que siempre nos olvidamos, que muchas veces no la mencionamos, y es que Dios es soberano. Diga usted, soberano. Dios es libre de tomar las decisiones que Él quiere, porque Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo bueno a pesar de cualquier circunstancia. ¿Cuántos lo creen de verdad eso? Mira, mañana o pasado podrías pasar una circunstancia muy difícil tú y yo. No vamos a entender por qué está pasando esto. No te desgastes buscando el por qué. Lo único que sí te puedo decir es que sea lo que hayas pasado, sea lo que estés pasando, lo que vayas a pasar, grábate esto en el corazón. Dios sigue siendo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Muchas veces, amados hermanos, nos quedamos encerrados en el pasado. Muchas veces vivimos culpándonos por el pasado. Muchas veces nos comparamos. ¿Y cuántas veces hemos dicho que tu pasado no es lo que te define? No importa lo que tú hayas podido ser antes. Tú no tienes por qué avergonzarte jamás. Escúchame bien. Tú no tienes por qué avergonzarte jamás de tu pasado. Hay personas que siendo cristianos, cuando les preguntan cómo fue tu vida pasada, no quieren contarlo. No, esas cosas no se cuentan, no se dicen. Y eso habla de que realmente es una persona, yo pienso, que no se siente realmente perdonada y renovada. No importa si tú hayas podido ser en tu vida lo que sea, lo más vergonzoso, lo más malo, porque todos hemos sido pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Todos. ¿O hay alguien que acá que no ha pecado nunca? Para Dios no hay pecado grande ni pecado chico. Todos, todos. Tanto la mentira, tanto el mentiroso como el asesino están en la misma condición de pecado ante Dios. Tanto el orgulloso como el violador están en las mismas condiciones, porque es pecado. Sin embargo, tú no tienes por qué avergonzarte. Algo que me sorprende cuando tú lees la genealogía de Jesús, o sea, los anteriores a Jesús, la descendencia de Jesús, es interesante que dentro de esa genealogía de Jesús vas a encontrar a muchas mujeres. Por lo menos hay unas 5 mujeres ahí. Pero es interesante, mira esto. De todas esas mujeres, 4 eran mujeres que tenían, ¿cómo decirle?, credenciales muy cuestionables. Hay mucha gente que dice, no, yo vengo de una buena familia,
mis abuelos, mis tatarabuelos fueron personas buenas, gente de bien. Bien por ti, te felicito. Jesús no tuvo esa bendición que tú tuviste, quizás. ¿Cómo, pastor? Jesús es el Hijo de Dios, es santo. Mira, te voy a decir quiénes estaban en la genealogía de Jesús. Una de ellas fue Tamar. ¿Quién fue Tamar? Tamar fue una mujer que se acostó con su padre, tuvo relaciones incestuosas. Esa fue Tamar. Venía de la descendencia de Jesús. ¿Quién también estuvo en la descendencia de Jesús? Rahab. Rahab era una prostituta. Ella estaba en la genealogía de Jesús. ¿Quién más estuvo en la genealogía de Jesús? Estaba la mujer de Urías, una mujer adúltera que se acostó con David. Y también estaba Ruth, que era una moabita. Y la semana pasada se dijo que el profeta había dicho que Moab era considerado como decir Sodoma y Gomorra. O sea, Moab representaba todo lo contrario a las cosas de Dios. ¿Te das cuenta que Jesús en su genealogía tenía gente que estaba realmente con muchos problemas, pero que en algún momento buscó a Dios de corazón? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estas personas hayan llegado a ser parte de la familia de Jesús? Algún fariseo se rasgaría las vestiduras y diría, ¿cómo es posible que Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenga esa familia? ¿Sabes por qué es posible? Porque Jesús nos estaba demostrando justamente su gracia y su misericordia en nuestra vida. Tú no tienes por qué avergonzarte tampoco de tu pasado, ni trates de disimular, de guardar una apariencia de virtud, de santidad, porque todos hemos pecado delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si tú realmente ahora, si tú y yo ahora nos sentimos bendecidos, es simplemente por la pura gracia y misericordia de Dios. No es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, no es por nuestro servicio. Nada de lo que hagamos, escucha bien, nada de lo que hagamos va a compensar todo lo malo que hemos hecho. Todo lo que hemos hecho, simplemente Dios nos ha perdonado por pura gracia y misericordia. ¿Cuántos se sienten agradecidos por eso? A darle un aplauso a Dios por eso entonces. Esa es la gracia de Dios. Por eso es que podemos voltear la página. Y cuando uno voltea la página está diciendo lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eso es voltear la página. Y tú tienes que voltear la página, sea cual sea tu circunstancia. Estas mujeres tuvieron un comportamiento equivocado, pero ¿qué decidieron? Voltear la página y se convirtieron en mujeres que realmente amaban y respetaban a Dios. Pero hoy día vamos a ver otras bendiciones de empezar un mejor capítulo de nuestra vida. Hoy día vamos a ver número 4, porque es la número 4, dice, un mejor capítulo requiere de una nueva etiqueta. Un mejor capítulo requiere de una nueva etiqueta. Hoy está muy de moda etiquetar a las personas. Hoy está muy de moda, aún en las redes, ponerte una etiqueta. Y hoy por hoy muchas personas aceptan las etiquetas que le ponen otras personas. O ellos mismos se ponen la etiqueta, como el caso de Noemí. Noemí se puso una etiqueta: soy una mujer amargada. Wow, qué peligroso es cuando uno mismo se pone una etiqueta. Uno mismo se maldice. Uno mismo se pone una palabra negativa. Siempre se me quedó grabado una historia que ya se las he contado seguramente, que en la China hace muchos años un pastor viajó y encontraba que había un maestro chino ahí que estaba colocando tatuajes y le sorprendió que había un hombre que le estaba poniéndole un tatuaje en la espalda que decía nacido para ser un perdedor. Y entonces el pastor decía, ¿cómo es posible
que usted le ponga ese tatuaje a ese hombre. Y él dijo, bueno, él quiere que le ponga eso, pero no se da cuenta que eso es algo terrible. El problema no está en que se ponga, nací para hacer un perdedor en la espalda. El problema es que él ya cree eso aquí en su mente y en su corazón. Y eso es peor. Es como un tatuaje, es como una etiqueta. Y Noemí se puso la etiqueta de mujer amargada, de mujer afligida. Dime sinceramente, cuando te ves al espejo, ¿qué etiqueta te pones? ¿Cómo te ves realmente? Porque cuando tú estás frente al espejo, y no hablo de verte la parte física solamente, sino cómo te ves realmente. ¿Te ves como una persona que realmente va a salir adelante? ¿Te ves como una persona con futuro? ¿Te ves como una persona con expectativa? ¿Ves un futuro provisor en tu vida? ¿O cuando te ves simplemente dices, no, soy un fracaso, ya lo intenté, ya lo perdí todo? ¿Cómo te ves? Ahora, tú te ves quizás así porque en este momento estás pasando un mal capítulo en tu vida. Pero quiero decirte una vez más que solamente es un capítulo en tu vida, no es eterno. No permitas que este capítulo de tu vida defina tu futuro. Es solamente un mal capítulo, es solamente una mala temporada. El hecho de que tú tengas un mal capítulo en tu vida no significa que tengas una mala vida. No permitas que un mal capítulo en tu vida se convierta en toda la historia de tu vida. Todos, de alguna manera, hemos tenido un capítulo doloroso en nuestra vida. Lo tuvo Noemí, lo tuvo Ruth. ¿Y cuántos personajes de la Biblia tuvieron un pésimo capítulo en su vida? Todos tuvieron momentos terribles. Ahora, ese mal capítulo no significa que toda tu vida sea mala. Es igual cuando lees un libro, hay capítulos que no son buenos, pero no significa que todo el libro sea malo. Y la historia de tu vida, el libro de tu vida todavía no se ha terminado de escribir. Y yo creo que Dios está guardando los mejores capítulos de tu vida para el final. ¿Cuántos lo creen? Amén, dale un fuerte aplauso a Dios. Los mejores capítulos de nuestra vida están por venir. Por eso no permitas jamás que nadie etiquete tu vida. No permitas que nadie etiquete tu persona. A veces los padres etiquetan a sus hijos. Este me salió un flojo. Este me salió un ocioso. Este me salió, qué mal etiqueta. Y esas palabras dichas por un padre hacia su hijo es lo más peligroso que puede haber, porque es el padre el que tiene la autoridad. Y esas palabras llegan más al corazón del hijo. Ten cuidado en etiquetar a las personas. No le pongas sobrenombres. Si le vas a poner un nombre, ponle cosas buenas. Declara cosas buenas sobre tus hijos. Declara cosas buenas sobre tu familia. Declara lo mejor para ti mismo. A veces declaramos cosas buenas para los demás, pero para nosotros mismos declaramos cosas negativas. No te resignes a vivir una vida conforme al capítulo que estás viviendo el día de hoy. No te resignes, dile que está a tu costado, no te resignes, dile. Ahora, si tú estás viviendo un capítulo negativo, por ejemplo, en tus finanzas, si estás viviendo un capítulo negativo, estás con deudas, ok, pero no te pongas la etiqueta de que estoy empobrecido, estoy endeudado. No, es un capítulo. Quizás tomaste una mala decisión, o tomaste una decisión equivocada. Y es por eso que hoy estás en ese problema económico, pero no significa que te vas a quedar toda la vida pobre y endeudado. No te etiquetes. Es una mala temporada. Algo Dios te quiere enseñar de esa situación que estás viviendo ahorita. Hay que corregir algunas cosas. No, pero pastor, yo sí diezmo, yo ofrendo. Sí, pero quizás estás gastando más de lo que ganas. Quizás no tienes dominio propio en tus gastos. Y simplemente por eso estás pasando un mal capítulo en tus finanzas. Pero no significa
que seas una persona que te vas a quedar pobre y endeudada toda la vida, sino más bien que Jesús se hizo pobre para que tú seas rico. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Por lo tanto, también si estás viviendo un capítulo negativo en tu salud, no digas, ya, me etiqueto, soy una persona enferma para toda mi vida. El médico ha diagnosticado que tengo esto. No etiquetes la enfermedad en tu vida. Es solamente un mal capítulo. Pero algo tenemos que aprender. ¿Por qué está nuestra salud mal? ¿Será que no somos disciplinados en la alimentación? ¿Te das cuenta que la disciplina es para todo? Si en la economía estás mal, muchas veces porque no tenemos disciplina para manejar nuestras finanzas. Si estamos mal en nuestra salud, ¿por qué? Porque muchas veces no somos disciplinados en nuestra alimentación y hacemos excesos. Y los excesos nos llevan a sentirnos enfermos, a sentirnos delicados. Solamente es un mal capítulo, pero Dios quiere que el próximo capítulo lo escribas de mejor manera, corrigiendo cosas, mejorando cosas, lo que significa crecer. Y este año Dios nos ha llamado a crecer, y a ti, a mí. ¿Cuántos han decidido crecer este año? Amén. Por lo tanto, no vamos a ponernos etiquetas. Otro error es que cuando pasamos un mal capítulo en la vida, y eso es muy común dentro de la iglesia, cuando pasamos un mal capítulo en nuestra vida, mucha gente como culpa a Dios. No lo dirá quizás directamente, ¿no? Pero cuando una persona se aleja de la iglesia, de la casa del pan, en cierta manera está volviéndose en contra de Dios. ¿Por qué? Porque culpa a Dios. Noemí estaba culpando a Dios. Dijo, a partir de ahora mi nombre será amargada porque Dios me ha afligido. ¡Wow! Inmediatamente acusó a Dios de su aflicción. ¿Y cuántas personas con sus preguntas, con sus interrogantes de por qué pasa esto en la vida y por qué pasa esto en la vida y por qué esto pasa en tal país y por qué tantas maldades, están de alguna manera culpando a Dios? Y todo lo que pasa en la vida no es por culpa de Dios, es porque el hombre se ha alejado de Dios. Dios nos dice, búscame y vivirás. Y cuando el hombre busca a Dios de corazón, no de palabra, no de boca, de corazón, entonces Dios viene en ese pronto auxilio y viene en esa pronta ayuda y viene inmediatamente a socorrer a sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios socorre a los hijos que están buscando constantemente la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Dios siempre sigue siendo bueno. Nunca digas, Dios no es justo en mi vida. Wow. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado de atrevernos a decir, Dios no es justo conmigo. Porque eso estaría hablando de que nosotros sentirnos más justos que Dios. Y la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Y que digamos nosotros, Dios no ha sido justo conmigo, Dios no ha sido justo con mi matrimonio, Dios no ha sido justo con mi familia. No, Dios sigue siendo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y no se trata de entenderlo, escucha bien, no se trata de entenderlo, se trata solamente de creerlo. Cree, no solamente busques entenderlo. Hay muchas cosas que no vamos a entender, pero que por fe las tenemos que creer. ¿Cuánto dicen amén? Número 5, un mejor capítulo requiere de nuevas amistades. Voltea que está a tu costado, nuevas amistades, dile. Ruth capítulo 2, del 1 al 3 dice, Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Boz. Era un hombre rico, influyente de la familia de Elimelech. Y sucedió que Ruth, la moabita, dijo a Noemí, permíteme ir al campo a recoger las espigas
que vaya dejando a alguien a quien yo le agrade. Anda, hija mía, respondió su suegra. Ruth salió y comenzó a recoger espinas en el campo detrás de los segadores. Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boz, el pariente de Elimelech. Por eso les digo que la historia de Ruth es una historia de amor de verdad. En ese entonces, cuando una mujer se quedaba viuda, las normas decían que el hermano inmediato, el familiar inmediato, tenía que redimir a esa mujer de su viudez. En este caso, la persona inmediata que le correspondía asumir esa responsabilidad para Ruth no quiso asumir. Pero ¿quién quedaba? Vos. Y vos se presenta aquí prácticamente como ese príncipe azul en la vida de Ruth. Cómo es increíble cómo después de haber pasado una tragedia, la vida de Ruth cambia completamente a raíz de conocer a este hombre. Pero ¿qué fue importante? Recuerden que Ruth era moabita y Moab tipifica lo malo, lo negativo, el pecado. Por lo tanto, en Moab las amistades que tenía Ruth no eran buenas. Eran personas que rechazaban a Dios, eran personas que se burlaban de Dios, eran personas que juzgaban a Dios. Eso era Moab. Pero cuando ella decide cambiar de amistades y decide regresar a la casa al lugar, a Belén, ahí conoce a lo que serían su familia, a la familia que realmente Dios le estaba poniendo. Ruth decidió cambiar de amistades. Ella tuvo que cambiar de ambiente. Muchos creyentes en la iglesia hasta el día de hoy, no se comprometen con Dios simplemente porque esta parte es la parte que no pasan. No están decididos en cambiar de amistades. Porque lamentablemente muchas de las cosas que tú haces y pasas en algunos casos es producto de la influencia de esas malas amistades. Cuando uno empieza una nueva vida en Cristo, cuando uno empieza verdaderamente lo que es el nuevo nacimiento, es importante cambiar de atmósfera, lo hemos dicho muchas veces. Porque si tú no tienes la firmeza, la madurez suficiente espiritual, no vas a poder permanecer haciendo la voluntad de Dios si mantienes las mismas amistades. Pregúntate, por ejemplo, ¿con quién más pasas tiempo conversando en tu WhatsApp? ¿Es una persona de la familia de Dios o es un moabita o es una moabita? ¿Cuántos tienen su WhatsApp y su Facebook llenos de moabitas? ¿Mm? ¿A quién le estás abriendo tu corazón? ¿A quién estás contando tus más íntimos secretos? ¿A tu líder? ¿A tu hermano en Cristo? ¿O a una persona que no teme a Dios? Y lo que te aconseja simplemente es cosas contrarias al consejo bíblico. Y es por eso que muchas veces no podemos salir de ese capítulo de nuestra vida. Es por eso que decimos, ay, que mi vida sigue igual y no salgo de este problema y no salgo de este capítulo. ¿Cuándo acabará este capítulo en mi vida? ¿Cuándo vas a acabar con esas amistades que no te hacen nada bien? Camina con gente que esté más cerca a Dios que tú. Camina con gente que esté más madura en la fe que tú. Camina con gente que realmente tema a Dios más que tú. Esa es la gente que realmente te va a ayudar a que tu capítulo en esta vida que estés pasando cambie, a que tú mejores. Y no solamente te digo a ti que cuides tus amistades, les hablo a los padres. ¿Conoces las amistades de tus hijos? ¿Cuáles son los mejores amigos de tus hijos?
son también moabitas? ¿Cómo puedes esperar tú que tus hijos mañana den fruto, que tus hijos mañana se comprometan, cuando tú actualmente a esos hijos les estás permitiendo amistades que en lugar de acercarlos más a Dios, los alejan más de Dios? Y tú no dices nada, ni oras, más aún cuando esos hijos son pequeños, porque desde pequeñitos tú tienes que ver quiénes son los mejores amigos de tus hijos. Si esos hijos están siendo criados por padres que son temerosos de Dios. Por eso es que muchas veces nuestros capítulos en nuestra vida siguen repitiéndose los mismos, porque no tomamos decisiones, no hacemos cambios, no hacemos correcciones, y es por eso que el capítulo se repite, y es por eso que una vida donde el capítulo se repite cada día, pues eso obviamente es una vida aburrida, una vida en donde pensamos que Dios no me escucha, no está, no. Somos nosotros los que Dios quiere que tomemos decisiones, y es importante, y creo que lo hemos dicho varias veces en distintas prédicas, qué importante es las amistades. Lamentablemente hay personas que son tóxicas y necesitas cortar con ellas porque te están mal influenciando. ¿A cuántos Dios les está hablando en este mañana? ¿Ah? Necesitamos. Nadie dice que los rechaces, nadie dice que los ataques, que los humilles. No, 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 no. Lo que te digo simplemente es que tú tienes que pasar más tiempo, mucho más tiempo, con personas que realmente te lleven a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Número 6, un mejor capítulo requiere de nuevos lentes. Ruth 4, del 13 al 17, dice: así que vos tomó a Ruth y se casó con ella. La historia terminó, como dice, comieron perdices y fueron, como dicen, fueron felices y comieron perdices. Así que acabó la historia como un cuento, ¿no? El novio, el príncipe azul, dice: así que vos tomó a Ruth y se casó con ella. Todo ese capítulo de tristeza, ese dolor, esa angustia, terminó en un bello matrimonio. Dice: cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener en renombre, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es mejor, y es para ti mejor que 7 hijos. ¡Wow! Noemí había perdido hijos y le está diciendo: este bebé es mejor que esos hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Obed fue el abuelo del rey David. ¡Qué tremendo! ¿Cómo una historia de tragedia puede convertirse en la soberanía de Dios en un gran propósito que Dios estaba preparando? ¿Cuántas veces cuando decimos que tenemos que, para tener un capítulo mejor, requerir de nuevos lentes, qué nos está hablando Dios? De que tenemos que tener una perspectiva diferente. Mira, cuando pasó lo de Ruth y Noemí, parecía una tragedia, pero para Dios no era una tragedia. Dios estaba elaborando un plan maravilloso, porque de esa dinastía de Ruth vendría Obed, que fue el abuelo de David. Del rey David venía la genealogía también de Jesús.
Como muchas veces en nuestra vida el capítulo que tú estás viviendo en este momento, si tú lo ves con lentes diferentes, te vas a dar cuenta que hay un gran propósito en esa prueba que estás pasando, que en este momento no lo ves. ¿Tú crees que en ese momento, cuando Noemí pierde a su esposo, pierde a sus hijos, cuando Ruth se queda viuda, podían entender ese propósito? ¿Acaso ellos sabían que producto de esa tragedia, en esa genealogía, iba a llegar a nacer Jesús, el Salvador? Mira, tú puedes estar pasando un mal capítulo en tu vida, pero tú no sabes lo que Dios está planeando. Tú no sabes lo que Dios está planeando con esa mala circunstancia. Lo único que Dios te pide no es que tú no pidas explicaciones a Dios. Aprende a esperar en Dios. Aprende a obedecer a Dios aún en medio de cosas que no entendemos. Y entonces tú vas a ver igual el cumplimiento. Y cuando muchas veces se compara que cuando nace un niño es señal de algo nuevo. Cuando llega un bebé a una casa, los que tienen hijos, nietos, se han dado cuenta que cuando llega un bebé a una casa, cambia el ambiente. Hay una alegría total, porque un niño, una vida, representa algo nuevo y todos se alegran en casa. Mira, espiritualmente, Dios tiene un nuevo nacimiento en tu familia. Hay algo nuevo, grande que se está preparando, que Dios lo está cocinando, pero que es importante que tengas la misma actitud de Ruth. A mí me encanta esa cita bíblica, porque Ruth le dice a Noemí, en los momentos más difíciles, yo creo que si podemos resumir el libro de Ruth, lo resumimos con este versículo que le dice a su suegra, le dice, no me pidas que me vaya, no me pidas que te deje, donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo, donde quiera que tú mueras, yo moriré contigo, donde seas sepultada, yo seré sepultada. Solo la muerte hará separación entre tú y yo. ¡Wow! Esas palabras de Ruth hacia su suegra Noemí, que había perdido. Ambas estaban adoloridas. Ambas estaban sufriendo por una pérdida terrible. En medio de ese dolor y en medio de esa pérdida, Ruth decidió ser fiel, no solamente a Dios, fiel a las personas que ama. ¿Sabes qué? Qué importante es que cuando nosotros decidimos creer en Jesús, cuando Jesús llega a nuestras vidas, entendemos que la historia de nuestra vida cambia. Solamente con Jesús podemos vivir los mejores capítulos. Sí, va a haber capítulos difíciles en nuestra vida, va a haber capítulos dramáticos en nuestra vida, pero también sabemos que cuántos capítulos de aventura tenemos con Jesús. ¿Cuántos capítulos donde hemos visto su mano provisora? ¿Cuántos capítulos de nuestra vida hemos visto la mano sanadora de Dios? ¿Cuántos capítulos hemos visto la mano milagrosa de Dios? Dale un fuerte aplauso a Dios. Por eso, si tú quieres escribir los mejores capítulos de tu vida, el capítulo que estás viviendo ahora, míralo con lentes diferentes. Míralo con una perspectiva diferente. Por eso, Por eso es que decimos, no lo decimos de cliché, decimos lo mejor está por venir. ¿Por qué? Porque vemos las cosas con la perspectiva de Dios. Decidimos creerle a Dios. Mira, el próximo año la iglesia Agua Viva cumple 40 años. 40 años. Y 40 años bíblicamente, ¿qué tipifica? Los 40 años que estuvo Israel en el desierto y después de 40 años entró a la tierra prometida. Iglesia, tú eres agua viva. Vamos a entrar a esa tierra prometida. Vamos a entrar a esa tierra de bendición. A esa tierra de fructificación, esa tierra que fluye leche y miel. Puedes haber estado viviendo
un desierto. Los cristianos también vivimos desiertos. En ese desierto hubo mucha gente que se quejó de Dios. En ese desierto hubo mucha gente que se rebeló contra Dios. Pero en ese desierto también hubo un Moisés, hubo un Josué y hubo un Caleb, que decidieron ver con una perspectiva diferente. Y dijeron, esos gigantes nos los vamos a comer. Y ellos entraron a la tierra prometida. Si tú quieres entrar a la tierra prometida, iglesia, comienza a ver tu vida y tu futuro con lentes diferentes, con una perspectiva diferente. Así que si alguien te dice que lo que estás viviendo en este momento es muy difícil, muy complicado, tú solamente dile, lo que yo estoy viviendo en este momento es solo un capítulo en mi vida. Pero los mejores capítulos son los que se van a venir para mi vida y para mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Los mejores capítulos están por escribirse en tu vida. ¿Y sabes quién es el que está escribiendo ese libro de tu vida? Jesús. Jesús está escribiendo todos los días el libro de tu vida. Y es por eso que Él quiere que cuando lean el libro de tu vida, vean en ti una aventura. Y que digan, wow, mi padre en este capítulo la pasó muy difícil, perdió esto, pero en este capítulo vi cómo mi padre se levantó y cómo oraba. Uy, pero le vino otro capítulo después difícil en su vida. Ah, pero estuvo mi madre para apoyarlo. Estuvo con él junto y los dos se levantaron y clamaron a Dios. Y se convierte nuestra vida en el mejor libro de aventuras que podemos tener. ¿Y eso solamente con quién? Con Cristo Jesús. Y que la vida cristiana es un libro de aventuras. Tenemos tantas cosas que contarnos. Creo que cuando nos reunimos en los grupos de conexión, que es importante por eso tener un grupo de conexión, podemos compartir esas experiencias. Y yo pasé esto y pasé otro. Y qué bueno es por eso que tú te estés en un grupo de conexión, porque mucha gente pasa sus problemas y se aíslan. Vas a un grupo de conexión. Oye, hermana, lo que tú estás pasando, yo lo pasé hace 2 años. ¿Y qué hiciste, hermana? Hice esto, el otro. Y eso te anima, te fortalece. Eso nos ayuda a escribir ese capítulo en nuestra vida. Y que nuestra vida sea, como dice, un libro abierto para otras personas. Y que seas tu vida, que sea más bien que la experiencia que estás pasando, este mal capítulo que quizás puede estar pasando en este momento, sea de inspiración para otras generaciones. Y digan, bueno, si él lo pasó con Cristo, yo también lo voy a pasar. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios está escribiendo el mejor capítulo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén?